La palabra del Señor en la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda Corintios 11, 29, dice así: ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Repito, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Vamos. Quiero hablar con la ayuda del Señor sobre el tema hombres de hierro. Aquí vamos a hablar algunas cosas que quizá los amigos y muchos hermanos creyentes se han estado preguntando, episodios de la vida religiosa que mucha gente no los entiende, y porciones bíblicas que quizá los amigos la han leído, pero no entienden de qué está hablando. Y queremos aclarar con la ayuda del Espíritu Santo estas verdades para nuestro provecho y crecimiento espiritual. Hombres de hierro es literalmente un imposible. Es imposible hombre, mujer, ser humano de hierro. Esto expresa más bien un concepto de resistencia, de durabilidad, de dureza, de firmeza. Algo que no se dobla, o si se dobla es con muy difícil. Es más bien un concepto formado a partir de una serie de respuestas que damos nosotros ante demandas de la vida. Respuestas o conductas asumidas por nosotros, hombres y mujeres, ante demandas, desafíos y exigencias que nos hace el mundo, y que nosotros nos comportamos con una resistencia inesperada, con una resistencia que la gente se queda pensando, ¿será de hierro? Qué fuerte es, qué duro, no se ablanda, no llora, no grita, no se humilla, es de hierro. A veces cuando nosotros, aquí tenemos dos aspectos. Primero, en cuanto a la resistencia física, la gente a veces dice, esa persona no se enferma, trabaja mucho y no se cansa, atiende a todo y a todos, y siempre está bien. ¿Será de hierro? A veces hay mujeres que trabajan un horario de 8 horas al día, en una factoría, en una fábrica, en un taller. Luego llegan a la casa y tienen que cocinar, tienen que lavarle la ropa a los niños, tienen que hacerle la tarea a los niños. Luego tienen que acostarse y acariciar al esposo, tener ánimo para acariciar al esposo. Y uno dice, ¿cómo alcanza para tanto? Hay encima de eso una barriga. Muchas veces están embarazadas también. Y tiene que hacer todo eso. Y uno dice, pero ¿será de hierro? ¿No se enferma? ¿No se cansa? Solo trabaja y trabaja y trabaja de lunes a lunes. La maltratan. Y uno dice, bueno, pues será de hierro. Eso se refiere a la resistencia física. Pero hay personas que se refieren a la dureza de carácter, que son insensibles, nada le entra. Personas que son crueles, que abusan del otro, del más débil,
que humillan al otro, que lo doblegan, que lo golpean, que lo atropellan y se quedan inmutables, insensibles. Y uno dice, pero tiene un corazón de hierro. Son inquebrantables, indoblegables. No se compadecen y no se conduelen de nada. Son duros más que el mármol. Y uno dice, serán de hierro. No tienen corazón, lo que tienen un pedazo de acero en el pecho. Y así hay padres. Cuando un hombre le quema la mano a un niño para que no coja 2 centavos, 3, ¿qué usted cree que tiene en el pecho? ¿Tendrá un corazón de carne? Así hay patrones, así hay madres, así hay hijos. Hay de todo tipo de gente que parece que son de hierro en cuanto a sus sentimientos. No lloran. Pueden ver al otro muriéndose y no se conduelen a extenderle la mano. Le importa que caigan 4 o 5 a su lado. Y ellos sobrando, ellos botando comida, ellos malgastando dinero. A ellos les importa lo que pasa a su lado. Parece que son de hierro. Hay casos históricos y uno de los famosos fue, ustedes habrán oído mencionar la dama de hierro, Margaret Thatcher, que fue presidenta o primera ministra de Inglaterra. Me parece que de los años 1979 al 90 o 91, repitió 2 o 3 periodos en el gobierno. Cuando esa mujer entró al gobierno había un desbalance económico. Y lo primero que hace es eliminar la leche gratuita a los estudiantes. Y comenzó a restringir y a achicar la cosa para buscar una estabilidad económica. El partido suyo que la llevó al poder le cogió miedo después, porque era más dura que todos los hombres que habían ahí. Y le pusieron la dama de hierro. No se le apretaba, mire, no le temblaba el pulso. Cuando hubo un conato en Argentina con las Islas Malvinas, inmediatamente ordenó una invasión. Y ya ustedes saben la historia. La dama de hierro no se podía jugar con ella, porque ahí no había sentimiento. Ahí lo que había era rigidez. Y cuando ordenaba una cosa era por ahí, aunque se hundiera el pedazo. Pero también hubo otros parecidos a ella, como Hitler, Adolfo Hitler, de Alemania, que mató hasta a su familia, porque son gente de hierro, en cuanto a sentimiento, en cuanto a carácter. Son gente que su propio hijo viola la ley y le corta la cabeza. Son gente que han matado a sus hermanos de padre y madre. Son gentes aborrecibles desde todo punto de vista, porque no aman a nadie. No tienen corazón. Entonces se le llama de hierro. También estuvo más o menos en esa línea Napoleón Bonaparte, Alejandro el Grande y los déspotas modernos o más modernos. ¿Me están escuchando? Los déspotas modernos, como los hubo en España, Franco, como fue Gómez en Venezuela, como fue Stroessner en Paraguay, como fue nuestro Trujillo y otros, que no le temblaba el pulso para mandar a matar 40 o 50 personas, torturarlo, porque él creía que eran sus enemigos. Esas son personas con carácter de hierro. No creían en cuentos, no se condolían. Sin embargo, nosotros sabemos, conociendo la naturaleza humana, nosotros nos preguntamos, ¿será verdad que eran de hierro? ¿Existen la gente de hierro? La vida nos enseña a nosotros, la historia y la vida nos enseña a nosotros que todos tenemos áreas vulnerables
y puntos débiles. Es decir, no hay tal hierro. Esos duros tenían su punto débil. Esos duros tenía quién y dónde darle para que doblaran. Por fuerte que sea el caballo, por fuerte que sea el mulo, por fuerte que sea el animal, el domador sabe dónde darle. Y no tiene que ser más fuerte que él. Solamente tiene que conocer sus áreas para saber asestarle el golpe y tomar dominio sobre él. Quiero trasladar estos conceptos al área espiritual y analizarlos a la luz de la Biblia y a la luz de la experiencia humana. ¿Hasta dónde y hasta cuándo somos nosotros fuertes? ¿Y cuándo hay beneficio de esa fortaleza o de ese comportamiento? Aquí encontramos en estos versículos leídos que al parecer en la época apostólica, en los tiempos del Nuevo Testamento, existía una falsa impresión de que los líderes espirituales estaban exentos, exonerados de debilidades. Y se creía como que no eran como los otros seres humanos, como que eran seres extraterrestres, que no comían, que no bebían, que no se enfermaban, que no le daba pena, que no se acongojaban, que no se doblegaban, que todo el tiempo estaban como esa columna, igual. Y lo lamentable del caso es que hoy, siglo XXI, a pesar de los adelantos y de los estudios y de los descubrimientos, hay gente hoy que cree igual. Hay gente que cree que los religiosos o los políticos o los líderes son extraterrestres en cuanto a su conducta y su vida diaria, o en cuanto a sus debilidades y a sus sentimientos. Pablo explica su experiencia, la de él, junta con la de otro como él, que fue Bernabé. Dos apóstoles, dos hombres separados del pecado, dos hombres que habían decidido no ser igual al montón, dos hombres que habían renunciado a la vida común, a la vida de pecado, a la vida de maldad, a la vida del vicio, a la vida del placer, para consagrarse a obedecer a Dios. Dos hombres distintos. Entonces la gente lo veía a ellos como que ellos no eran humanos. En una ocasión a Bernabé le fueron a prender velas y a ofrecerle sacrificio porque creyeron que era un Dios. Y él le dijo: no, yo soy igual que ustedes. Pablo explica, el apóstol Pablo explica su experiencia junto a la experiencia del apóstol Bernabé, para demostrarle a la gente de aquel tiempo y a nosotros lo de hoy, que ellos no eran de hierro, eran de carne. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice aquí, 2 Corintios 11:29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y en 1 Corintios 9:4 también dice, en segundo caso, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? Está hablando de ellos dos y de lo que ellos representan, de la clase espiritual, de la gente religiosa, de la gente que ama a Dios, de la gente que ha hecho una renuncia a sus deseos, que se ha negado a sí mismo.
a la gente que se ha negado a su propia naturaleza porque entiende que debe obedecer a Dios. Entonces dice, ¿quién enferma y yo no? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como también hacen los otros? Vamos a explicar esto en tres formas, porque el apóstol Pablo da aquí tres respuestas para reivindicar tres áreas específicas del ser humano, de ellos y de nosotros, hombres y mujeres, evangélicos y no evangélicos, hombres y mujeres de carne y de hueso. Tres áreas específicas del ser humano que la tenemos todos. Por ejemplo, lo primero que Pablo dice se refiere, anótelo ahí, al área material. Cuando habla ¿acaso no tenemos derecho a comer y a vestir? Entiéndase, obtener bienes materiales, prosperar y crecer. Hay gente que cree que cuando usted entrega su vida a Cristo, debe dejar de trabajar, porque ya a usted no le interesa tener nada. ¿Y qué tú vas a hacer con una casa? Tú no eres evangélico. ¿Y para qué tú vas a comprar un carro? Tú no eres evangélico. ¿Y para qué tú vas a estudiar? Tú no eres evangélico. Como que el evangélico es un extraterrestre. Como que nosotros somos parásitos. Como que nosotros somos cigüeñas. Como que nosotros somos rolitas o cualquier ave que anda caminando de palo en palo. ¿Por qué tú vas a hacer esto? Tú no eres evangélico. Los evangélicos no les gusta nada de eso. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber y a vestir? Dice Pablo. ¿Acaso es pecado que usted compre un buen traje y se lo ponga? Si puede, ¿no? Ahora pecado es que se lo robe. Eso sí es pecado. Pero si usted se lo ganó con el sudor de su frente, póngaselo. Gloria a Dios. ¿Acaso es pecado que usted vive en una buena casa? O que usted ande en una jipeta del año. Eso no es pecado. Pecado es que usted haga de esa jipeta su Dios. Pecado es que usted ponga su corazón en esa casa. Pecado es que usted le diga a Dios, si no me da la casa, no te sirvo. Eso es pecado. Bendito el nombre de Jesús. Entonces el apóstol reivindica su derecho a vivir bien, siempre y cuando Dios le dé su bendición. Nadie me puede criticar porque yo coma, porque yo beba leche. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, porque hay unos demonios por ahí que arreglan la Biblia. Hay unos demonios por ahí inventando un evangelio, que eso parte el alma. Inventan unos mensajes evangélicos donde todo se puede. No hay problema, no hay, sin límite. Rompiendo los límites, dijo uno. Y digo, ¿cuál es el límite? Dice todo. Y bueno, sigue rompiendo entonces. Pablo dice que él tiene derecho a comer, a beber y a vestir, y a tener y a prosperar, a crecer y a tener bendición. Eso es un derecho de Pablo y de cada uno de nosotros. Fíjense, el área material. La segunda cosa que presenta el apóstol, la parte humana. Derecho a enfermarse.
¿Acaso no podemos nosotros enfermarnos? Dice Pablo. Porque hay gente que cuando un evangélico se enferma, dice: está en pecado. Y eso está en Juan capítulo 9, en el caso del ciego. Encuentran un hombre ciego de nacimiento. Y van donde Jesús los religiosos, los teólogos, los que estudiaban la Biblia, porque los otros no sabían de eso. Eran los teólogos, porque esos son los principales obstáculos para el desarrollo de la obra de Dios. Infundiendo e inventando confusión muchas veces. Entonces van donde Jesús y le dicen: maestro, ¿y quién fue el que pecó? Y Cristo se queda como que no es con él. Se hace el inocente Jesús. Y ellos siguen hablando. ¿Y quién fue el que pecó para que naciera ciego? Su papá, su mamá, él, los tíos, la abuela. ¿Quién fue el que pecó? Y Cristo dice: mira, ni pecó él ni pecaron su padre. Y ya y ahora. Entonces no está ciego porque nadie pecó. ¿O es obligatorio que para que esté enfermo tenga que pecar? Sencillamente Dios le negó la vista para dársela hoy, para que ustedes, los incrédulos, vean la gloria de Dios. Eso es todo. Entonces dice Pablo: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Acaso a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es decir, me puedo ofender también. Porque hay gente que cree que uno no se puede ofender. Le hacen de todo y usted tiene que estar con la carita risueña todo el tiempo. Ay, tú no te puedes poner bravo porque tú eres evangélico. Oh, pero señores, hombres de hierro, hombres, mujeres de hierro, que no se enojan, que nunca le arrugan la cara. Porque la cara de hierro no se va a arrugar. No lloran, porque las esfinges, las estatuas, las esculturas no lloran, a menos que sean las esculturas de la Virgen, que esas lloran, yo no sé por dónde, de dónde que le salen las lágrimas. Esas lloran. Pero dice Pablo que él se indigna. O sea, cuando lo molestan, cuando lo ofenden, cuando lo fastidian, él tiene momentos en que se indigna. ¿Acaso no me puedo indignar? Dice: ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Acaso yo no soy un hombre? Hasta los ángeles se ofenden. ¿Cómo no nos vamos a ofender nosotros? Pero a veces creamos una expectativa y unas ilusiones tan celestiales que la gente dice: yo no me puedo convertir. Porque mira, con un esposo como el que yo tengo, ¿cómo es que yo nunca me voy a ofender? Tengo que estar muerta para no ofenderme. Porque se da cuerda por todas partes. Eso molesta a toda hora. Cuando tú menos piensas, te sale con una que tú no la estés esperando. Un hijo. Porque hay hijos que son especialistas en molestar. Hay ovejas negras en la familia. A veces tiene un tío, un hermano, un cuñado, un sobrino, un nieto, que es el dolor de cabeza de la familia. Y el día que usted menos espera, viene con un lío. Y usted se para en la puerta: ¿qué hiciste ahora? ¿Cuál es la nueva? ¿Cómo no se va a indignar? ¿Cómo no se va a sentir incómodo si a usted le duelen las cosas? A usted le molestan las cosas. Usted tiene nariz, tiene ojo, tiene oído y tiene corazón. ¿Cómo es que no me voy a indignar? ¿Acaso soy de hierro? No, no somos de hierro. Y la tercera parte que menciona Pablo, 1 Corintios 9:5. 9:5 de 1 Corintios. No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros. Ahora estamos en el área emocional. El derecho a tener mujer. Hay gente que cree eso también, que los evangélicos no tienen que tener mujer.
Y si están casados no pueden tener relaciones sexuales porque son evangélicos. Ay, ustedes hacen eso. Gloria a Dios. Lo dice muy claro el apóstol Pablo. No es como ustedes creen. Y si usted lo estaba creyendo, vaya votando. Eso es una estupidez bíblica. Vaya votando esa estupidez, porque dice muy claro en 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. ¿Qué significa esto de Pablo? No era que él no tenía mujer, pero tampoco era homosexual, tampoco era eunuco. Él había hecho un sacrificio delante de Dios. Él se había eximido de lo que él quería para dedicar su tiempo a Dios. No era que no le gustaban las mujeres, no era que no quería tener placer. No, era que había hecho un voto delante de Dios. Pero dice, tengo derecho a tenerla. Aunque no la tenga, yo tengo derecho a traer una hermana por mujer mía, como han hecho los otros apóstoles. Entonces esto me indica el derecho al placer y al sexo que tienen también los hijos de Dios, porque no somos de hierro. Por eso es que a veces ustedes han visto pastores que han fracasado, porque no son de hierro. Por eso usted ha visto que algunos han sido tentados y han violado el pacto, porque no son de hierro. Por eso usted ve que algunos come, se da una buena llenura y hay que llevarlo al médico, porque no son de hierro. Se cae y se parte un pie, porque no son de hierro. Pero hay unos fanáticos que dicen que se hacen creer como que son de hierro. A mí no me pasa nada. No, lo correcto es, a mí me cuida Dios. Yo estoy en las manos del Señor. El Señor me protege, el Señor me cuida. Pero yo no soy de hierro. Los hombres de Dios son de carne y de hueso. Las mujeres de Dios son de carne y hueso y tienen tentaciones, tienen debilidades, tienen necesidades, pero estamos en la mano de Dios. Gloria a su nombre. Todos esos deseos y necesidades las tenemos, y en esto no hay nadie de hierro. Estamos compuestos de los mismos nervios, sentimientos, hueso, sangre, como todos los demás. Y somos vulnerables como cualquiera ante una necesidad de esta. Pero en la Biblia aparecen casos que parecen de hierro. Por ejemplo, a pesar de sus debilidades, hay hombres en la Biblia que supieron ser fieles a Dios sin renunciar a su calidad humana. Hay hombres en la Biblia que parecieron de hierro. Por ejemplo, tengo 3 o 4 casos. El caso de José. José fue un muchacho hebreo en Egipto, joven, inteligente, apuesto, pero lo tenían de esclavo en una casa de un general. La esposa, que era mayorcita que él, se enamoró. Un muchacho entero, un muchacho limpio, un muchacho inteligente bajo las órdenes de ella. Pues ella quiso hacer con él lo que le dio la gana. Sin embargo, parecía que era de hierro, porque aunque no fuera de hierro, para la esposa de Potifar era de hierro, porque ella le hizo todos los tipos de tentaciones. Ella le hizo toda la musaraña que pudo. Ella lo tentó con toda su habilidad de mujer pagana, de mujer mundana, de mujer egipcia. Y no logró nada, ni un besito. Ni un besito. Se guayó. Gloria a Dios. Y cuando José ya ve que no puede más, sale corriendo. Y ella, que lo tenía agarrado, se queda con parte de su ropa en las manos. Y él salió corriendo.
y después la usó como testimonio. Dije, mira, tú ves, me quería violar, dije, acusándolo a él de que la quería violar. Ella era la que lo quería violar a él. Se fue y dijo, no voy a ser infiel a mi Dios ni a mi patrón, ni a mi Dios ni a mi jefe. No lo voy a engañar a ninguno. Y salió corriendo. Fíjese, parecía de hierro, porque ante una tentación continua con una mujer de autoridad en la casa de ella, cualquiera cae por una razón o por otra, aunque sea por miedo. Sin embargo, él no cayó. Parecía que era de hierro. Quizá no era de hierro, pero para la mujer de Potifar él fue de hierro. Para ella él lució de hierro. Tenemos otro caso, por ejemplo, el caso de Job. Ustedes pueden buscar en 1:20 del libro de Job. Aquí tenemos que Job no cedía ante los ataques y parecía impenetrable ante las pruebas. Lo perdió todo, desde hijo hasta mujer, hasta vaca y pertenencias materiales, todo lo perdió y se quedó inmutable aparentemente. Oye, pero este hombre de hierro lo pierde todo, se mueren los hijos y ni un grito. Sin embargo, mire cómo dice 1:20-21 de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. Era fuerte, porque mire, hermano, póngase por 5 minutos en el lugar de Job. Mira, se te murió tu marido, se te murió tu suegra. Bueno, ahí no gritan mucho. Se te murió el hijo, la casa se quemó, el negocio se perdió, el carro se lo robaron y todas las noticias que llegan son negativas. Y cada vez que le dan pan, un golpe, y usted ahí, y se queda de pie, pan el otro. Y la gente dice, oye, pero de hierro, no llora, no se quebranta. Hermano, póngase usted en ese lugar. Lo está perdiendo todo al mismo tiempo. Y usted se queda paradito como que no es con usted. Y en vez de dar un grito, dice, desnudo salí del vientre y desnudo volveré a la tierra. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Vine a esta tierra sin nada. Llegué a este planeta desnudo y desvalido. Jehová todo me lo dio. Ahora Él todo me lo quita. Su nombre sea glorificado. Oh, gloria. Y no pecó. Mire, hasta ahí es de hierro. El hombre es de hierro. Pero más adelante, capítulo 3, versículo 25, se le zafa algo a Job, que demuestra que a pesar de que era de hierro, había unos óxidos en alguna área y estaba botando los pedazos. Dice aquí, 3:25 de Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido todo lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante me vino turbación. Hermano, la Biblia es honesta, la Biblia es sincera. No todo es color de rosa, hay color de hormiga también. A Job lo vemos como un pedernal, con una gallardía extraordinaria e inigualable. Sin embargo, dice que no tenía paz. Resistió como estoicamente, como un espartano en los tiempos de Atenas. Resiste el fuego, resiste el castigo, resiste la pérdida, resiste la enfermedad y se queda de pie. Pero ahora dice, el temor que me espantaba me ha llegado
y me ha acontecido lo que temía. No tuve paz, tuve turbación. O sea, no era de hierro. Él se mantenía firme, pero se estaba muriendo por dentro. No somos de hierro, somos de carne y de hueso. Y la Biblia presenta las dos facetas. El tercer caso es de Moisés. Moisés soportó los ataques de los egipcios. Todos los ataques de los egipcios, comenzando con Faraón. Soportó las críticas de su propia hermana María. La primera que criticaba a Moisés era su hermana María. Le quería hacer la vida imposible, indisponiéndolo con el pueblo. Nunca levantó su mano contra ella, pero Dios la hirió desde arriba con una lepra. Moisés no era de hierro, parecía de hierro. Enfrentó la incomprensión de algunos líderes de su pueblo. Era el más manso de la tierra, dice la Biblia. Moisés era el más manso de la tierra. Pero ¿qué hizo un día? Un día que viene bajando del monte, de hablar con Dios 40 días. Un hombre que está en la presencia de Dios 40 días de ahí. Con miles de testigos que veían el monte que echaba humo, fuego y una nube, y Moisés en el medio. Y cuando Moisés baja lleno de la gloria de Dios, un hombre de hierro, nadie le puede hacer daño, y baja de allá lleno de la gloria de Dios y alcanza a ver al pueblo adulterando, fornicando, idolatrando, mintiendo, bebiendo, actuando impíamente. ¿Qué hizo Moisés? El más manso de la tierra. Coge la tabla de la ley que Dios le había hecho y le había entregado y la extraya y se rompe. Eso le costó a él su entrada a Canaán. El más manso de la tierra. Parecía de hierro, pero no lo era. Y por último, Pablo, el pedernal, el adalid. Pablo, apóstol de Jesucristo. Dice en 12 de 2 Corintios: tengo un aguijón. Tengo un aguijón. Porque los hombres de Dios son honestos. Los hombres de Dios no son soberbios. Los hombres de Dios admiten su pecado. Oh, cabazoa. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios saben humillarse. Y cuando se equivocan, me he equivocado. Cuando usted ve a una persona que no admite su fallo, cuando usted ve a una persona que niega todos los errores que comete, cuando usted ve a una persona que se cree un santo bajado del cielo, intocable, superior a todos los demás, descalifíquelo inmediatamente, porque puede ser un hijo pero no de Dios. Pablo dice: tengo un aguijón y he rogado al Padre que me lo quite 3 veces y no me lo ha quitado. Y lo único que Dios me dice es: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, que mi grandeza, mi fortaleza se manifiesta en la debilidad. Hombres de hierro, ¿quiénes son? No hay en la Biblia hombre de hierro. Lo que hay es hombre en las manos de Dios. En la Biblia no hay gente perfecta. Hay gente humillada, dependiendo y buscando el rostro de Dios. En la Biblia hay hombres fieles, mujeres fieles, hombres y mujeres que nos arrastramos, nos humillamos para que Dios tenga piedad de nosotros. Eso es lo que hay en la Biblia. No somos de hierro. Por ejemplo, somos de hierro frente a las tentaciones. Esa es la verdad. Mientras somos fieles a Dios, somos de hierro frente a las tentaciones. Segundo,
esos hombres de hierro, sin Dios somos vulnerables. Sansón, ¿quién más de hierro que Sansón? El hombre que mató 3,000 él solo. El hombre que derribó las murallas de la ciudad. El hombre que cogía la puerta de la ciudad, se le echaba al hombre y se iba con ella. El hombre que mataba leones. ¿No era de hierro? Si ese no era de hierro, ¿quién es de hierro? Sin embargo, ¿qué pasó a Sansón? Fracasó ante una débil mujer. Ante una débil mujer fracasó porque estaba sin Dios. Cuando estamos lejos de Dios somos niños. Estamos expuestos a cualquier ataque. Somos súper débiles, sensibles, y cualquier cosa nos puede hacer daño. Y por último, los hombres de Dios somos de hierro ante la tentación. Somos débiles sin Dios, pero somos también sensibles ante la presencia de Dios. Esos son los hombres de hierro que presenta la Biblia. Hombres que se saben humillar y llorar ante la presencia de Dios. Los hombres de hierro son aquellos que se postran ante el altar y dicen: Señor, perdóname, he pecado contra fulano. Y van donde fulano o fulana y le dice: perdóname que te ofendí. No quise hacerlo, pero tuve que hacerlo. Hombres y mujeres de hierro son aquellos que ante el pecado se mantienen intocables, que no le hacen caso al diablo. Oiga bien, que no le hacen caso a Satanás, que no le hacen caso a las acusaciones, que no le hace caso a las mentiras, que no le hace caso a los chismes, que no le hace caso a los falsos testimonios, que no le hace caso a las muescas del diablo, sino que se mantiene mirando a Jesucristo. ¿Quién enferma y yo no? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por mujer, como hacen también los apóstoles? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hombres de hierro, mujeres de hierro, ¿qué vamos a hacer? No hay, mire, hay y no hay. No hay y hay hombres y mujeres de hierro. Somos de hierro porque resistimos los ataques del maligno. Pero no somos de hierro porque sin Dios somos como una mantequilla, como una gelatina, más blando que una gelatina. Por lo tanto, la recomendación final: no se separe del Señor. No se separe del Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Porque, hermano, es muy triste. Evangélicos, amigos, es muy triste que después de conocer, aunque sea un poquito así, a Dios, el diablo ande con nosotros como que somos un mapo, un suape, trapeando el piso con nosotros, acabando con nosotros, humillándonos, destruyéndonos, pisoteándonos, después de haber conocido al Señor. Pero mientras usted tiene la gracia de Dios, cuando el diablo le lanza una flecha, rebota, porque usted es de hierro. Somos de hierro. Los que estamos en las manos de Dios somos de hierro. Somos de hierro porque no nos quebramos. Somos de hierro porque Dios está con nosotros. No vale la tentación, no valen los ataques, no valen las provocaciones. El diablo te va a lanzar lo que él quiera, pero como el hierro no se quema, él te va a tirar bombas de fuego, pero tú te vas a quedar igualito porque tú eres de hierro. Ahora, si te zafa del Señor, si te zafa del Señor, te lleva el diablo. Y ya usted sabe para dónde se lo lleva. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Oh, gloria a Dios. Termina la obra en los corazones. Salva a los perdidos, Señor. Tráelos a ti. Cambia las vidas de cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén.